Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Equipo técnico y periodístico les da un muy buen inicio de semana. Vamos a comenzar como siempre con titulares y los presentamos. Aquí están en Noticia Venezuela. La CIA, la DEA, más diputados opositores, el narcotráfico son parte del fracasado plan mercenario para acabar con la nación. Las revelaciones fueron hechas este lunes por el ministro de Comunicación del país, de Venezuela. Unimos los hilos de este entramado y los analizamos. Segundo tema que es noticia, el mundo. La salud es el camino hacia la seguridad, la prosperidad y la paz. Mensaje claro que dio inicio a la cumbre 73 de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en un momento crucial para la humanidad. ¿Alguien aún duda que la salud no puede ser un negocio? Profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia, Bolivia. 6 meses han pasado desde el golpe de Estado al presidente Evo Morales. A pesar de todo tipo de acciones represivas, en varias partes del país hay protestas. Exigen atención en tiempos de pandemia, elecciones generales y justicia por las víctimas. Tenemos este panorama en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el gobierno continúa develando detalles relacionados al intento de incursión mercenaria en el país. Las pruebas presentadas son cada vez más visibles, los nexos de autoridades estadounidenses y colombianas con sectores extremistas de la oposición venezolana para la planificación, financiamiento y ejecución de la fracasada Operación Gedeón. El vicepresidente de Información, Jorge Rodríguez, expuso este viernes nuevos elementos sobre la fracasada tentativa de invasión mercenaria que habría sido facilitada por lo que definió como un triángulo criminal compuesto por funcionarios estadounidenses, un grupo de narcotraficantes colombianos y venezolanos, junto a los sectores más extremistas de la oposición venezolana. Rodríguez presentó un audio donde el diputado del partido opositor Acción Democrática, Hernán Alemán, asegura haberse reunido con el pseudoembajador James Story y con el representante de la CIA, designados por la administración Trump, para articular el plan con el supuesto gobierno encabezado por Juan Guaidó. Ahora, yo tuve el martes aquí, este martes aquí en una reunión con todos los chivos en la casa del embajador. O hicieron un brindis ahí, estuve hablando hasta el de la CIA, me pusieron a que hablara conmigo el de la CIA y la verga. Pero todos estos están en una cuestión que representan el Departamento de Estado. Entonces siguen el mismo discurso, el mismo planteamiento. Asimismo, se dio a conocer una conversación en donde el ex oficial golpista, Cliver Alcalá Cordones, afirma que Juan José Rendón, firmante del contrato mercenario, recibió al menos $300 millones de financiamiento para adelantar la operación. El dinero habría sido recolectado por varios financistas. Algo va a tomar cárcel en caso de que JJ quiera demandar, pero ya JJ quedó con las bolas agarradas de él, porque no cumplió con la fecha establecida. Aquí hay el peor de la cosa era este. Y él dice, bueno, JJ no puede decir nada porque tiene que explicar al mundo, ya fue, porque de su cuenta hay $300 millones. Adicionalmente, Alcalá asegura que después de un hipotético éxito de la operación, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y otros dirigentes del gobierno bolivariano serían asesinados.
En la misma línea, habló sobre un eventual desmonte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al que le sucedería un proceso de 18 meses, donde nuevas Fuerzas Armadas, asesoradas por Estados Unidos, tendrían una especie de licencia para matar a lo que denominó grupos terroristas. Con el pasar de los días, las pruebas ofrecen un claro escenario. En Venezuela se pretendía instaurar un estado de facto donde no habría ni la más mínima garantía a los valores democráticos. Sobre estos hechos va precisamente nuestro análisis, como les decíamos en titulares, hilar todas estas situaciones e ir al fondo del asunto. Para ello nos acompaña Francisco Artigas, él es abogado experto en Derecho Constitucional. Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo le va? Muchas gracias, Tatiana, gracias a ti por la invitación, bueno, y un saludo a los televidentes. Muchas gracias, Francisco. Sobre las nuevas revelaciones que hace esta jornada el gobierno de Venezuela, una de ellas es que aparecen nuevas personas de la oposición, pero no era ni de Voluntad Popular ni de Primero Justicia. Por ejemplo, aparece alguien de Acción Democrática. Vemos entonces que se van sumando en este escenario más figuras de la oposición venezolana. Sí, mira, desde el año 2013 se han dado un número importante de operaciones militares conspirativas que han intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro. Resaltante sería la situación del año 2018, donde se hicieron un aproximado de 7 operaciones de intento de derrocar al presidente. El año 2019, es decir, cada año, en la medida que ha pasado el tiempo, se han acelerado y se han incrementado ese número de acciones, todas dirigidas por Estados Unidos. No es para nadie un secreto que en Venezuela se han conformado alianzas opositoras. En una oportunidad se llamó Coordinadora Democrática, y en una sucesión de asociaciones. Pero fíjate, Francisco, que en este recuento de hechos que haces, que resulta muy importante, porque esto no es una situación coyuntural, va de tiempo atrás, partes por ejemplo de 2018, otros analistas parten de 2014, cuando llega el presidente Maduro a la jefatura del Estado. Pero lo que quiero preguntarte es, por ejemplo, Voluntad Popular hoy en día también es considerada por muchos sectores como prácticamente un grupo terrorista, por todas las acciones de intentos de desestabilización y de golpes de Estado. Aquí llama la atención que había, por ejemplo, otros partidos muy tradicionales dentro de Venezuela que se habían mantenido al margen de situaciones de estas. Hoy ahí están las evidencias de todo lo contrario. Sí, bueno, por eso quería hacer ese recuento histórico, sí, porque todos han estado asociados en todas las acciones insurreccionales que han intentado contra el gobierno de Venezuela. Ha estado Acción Democrática, alianzas en grupos. En el año 2002 estaban todos esos partidos e intentaron ir a Miraflores, asesinaron una cantidad de ciudadanos venezolanos de la oposición y afectos al gobierno. Posteriormente, en todos esos grupos han estado aliados. Hay alianzas, no sé y no podría afirmar que haya aparecido un diputado de Acción Democrática. Creo que es de Únete ahora, el diputado alemán. No sé si forma parte de una política de Acción Democrática o es una acción personal de este diputado. No sé si el señor Manuel Rosales está involucrado con las acciones de que pareciera que sí, porque antecedentemente se ha nombrado con mucha frecuencia. Entonces, sí pareciera que hay una política de esos partidos opositores para dar el golpe al presidente Nicolás Maduro. Más grave que un golpe de Estado. No, es que es la entrega del país, de la soberanía. Estado-nación, es que deje de existir y entregárselo a un grupo de mercenarios. Ahí va otro asunto del que quiero preguntarte tus reflexiones y tu análisis. Hay más pruebas de la DEA, hay nuevas pruebas ahora que revelan que es la CIA. ¿Qué queda faltando entonces si es que alguien aún tiene dudas que no hay una participación del gobierno de Estados Unidos, partiendo además de un hecho también puntual? El presidente Trump dice: yo de esto nada sé. Bueno, es una política de Estados Unidos y recordaba yo una serie muy antigua
que me va a revelar Misión Imposible, donde siempre le decían a los agentes que mandaban a otros países a atacar a otros países que nunca aceptarían que ellos formaban parte de los Estados Unidos. Entonces es una política de la CIA, es una política de la inteligencia estadounidense de siempre, negar su relación con las actividades de su organismo de inteligencia y de sus agentes especiales. Las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, que dice que pronto vamos a colocar la bandera estadounidense, pronto abriremos la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, pocos días antes de que se intentara la operación fallida de agresión. Eso llama también la atención, Francisco. Es como si estuviesen avisando que algo harían para alertar mucho más. Yo no sé eso cómo se debe interpretar, y no me refiero ni siquiera en términos diplomáticos, sino en términos de seguridad. Yo creo que es más la prepotencia del gobierno imperial, que se cree infalible, que trata de minimizar, trata de subestimar a su contrincante o a su víctima. Pero resulta que su víctima tenía información de inteligencia, tiene relaciones internacionales, gracias al presidente Chávez, que las estableció con muchísima anticipación, y esas relaciones internacionales han sido muy efectivas en los resultados de la inteligencia que se ha venido develando hasta estos momentos. Se observa de las grabaciones presentadas por el vicepresidente de la República que hay pruebas contundentes de las relaciones. Las declaraciones del secretario de Estado, que no son casuales. Las declaraciones del enviado especial para Venezuela, un señor que es un criminal convicto y confeso por delitos cometidos en Centroamérica, ahora fue nombrado para que ejecutara estos mismos crímenes en Venezuela. Esas declaraciones de ese señor también dejan en evidencia, dejan al desnudo al Estado norteamericano, al Estado estadounidense, para ser más específico, de su participación. A mí no me queda la menor duda. Sí, y con respecto a la financiación, hoy también se han develado que a JJ Rendón, que además es firmante del contrato que pretende acabar con toda una nación, con la institucionalidad, con la Constitución, con todo aquel, como lo dicen, eliminar a cualquier enemigo, acabar con un país como tal, son 300 millones de dólares que se le habían entregado producto de una reunión, y hubo un grupo de llamados inversores. Allí también habrá que conocer mucho más acerca de eso. Sí, mira, fíjate tú, yo entiendo que esto es una mafia internacional que se ha confabulado a los efectos de garantizarse dos posiciones. Una ruta segura para el tráfico de la cocaína que se produce en Colombia hasta los Estados Unidos. 2, la apropiación de los bienes materiales, las riquezas naturales del Estado venezolano. Feria del país. Sí, por eso es que negocian, por eso es que no les importa cancelar cantidades de dinero que a nuestros ojos pudieran ser exacerbadas para firmar ese tipo de contratos. Pero no, es que las ganancias son multimillonarias. Los involucrados son los contratistas estadounidenses. Hay algo que es de terror, que es que a Venezuela, en el cuaderno que le encontraron a uno de los mercenarios norteamericanos, dice, la denomina el cementerio. Vienen a asesinar no solo a los altos jerarcas del gobierno venezolano, vienen a asesinar a la población venezolana, y vale recordar lo que hicieron en Afganistán, en Irak, lo que siguen haciendo en Siria. Y no preguntaron si son opositores o si son chavistas o si son oficialistas en ninguno de esos países. En lo absoluto. Yo lo que les interesa es entrar a apoderarse de las riquezas naturales, y no importa quién se llevan por el medio. Francisco, pero hay parece que al señor Leopoldo López también, según entiendo, era uno de los que
pretenden asesinar. No sé si para sacarlo del medio porque le estorba al señor Guaidó, pero a Guaidó dicen que no porque es el autoproclamado y para ellos es el presidente del gobierno fantasma. Aquí hay algo además que resulta bastante pues interesante de analizar. Tiene que ver con ese dinero. Si se entregaron 300 millones de dólares, el señor JJ Rendón dice que entregó 50.000 en ese contrato y en ese plan exploratorio. Ahí entonces había una cantidad de dinero, mirando la cifra, ¿qué le salió mal? ¿Qué fue lo que sucedió? Algo tuvo que haber pasado porque esa operación es un fracaso. Por fortuna para el Estado y para el gobierno y pueblo de Venezuela. Sí, yo creo que le sale mal es la ambición del señor JJ Rendón y de su equipo que se abstienen, para decirlo de algún modo no tan agresivo, de cancelarle al señor Goudreau, al señor Goudreau, las cantidades prometidas de la empresa mercenaria de que se llevara a cabo la operación. Y este intenta la operación, pese a que no se le había pagado, a los efectos de obtener o de causar la obligación que antes se le había negado cumplirle. Y pensarían entonces que todo funcionaría porque detrás estaría con ellos el gobierno de Estados Unidos. Esa sería su garantía. Esa sería la garantía, pero allí la garantía real eran las contrataciones que se estaban haciendo para la reconstrucción de Venezuela. Hay una historia sobre la creación de una oficina secreta en Gran Bretaña, sí, donde se pretendía darle unos contratos para la reconstrucción de Venezuela a unos contratistas británicos. Ahora se devela que hay otras promesas de contrataciones a contratistas estadounidenses, un poco lo que sucedió en Irak. Te destruyo más del daño que le han hecho a Venezuela con el bloqueo financiero, con el bloqueo comercial, ahora hasta un bloqueo naval han anunciado de ejecución media hasta ahora, pero no sabemos cuándo lo pudieran intensificar. Entonces, más de ese daño que trae como consecuencia una debacle en la infraestructura de nuestros servicios, una negativa a que tengamos acceso a la gasolina como un medio de provisión de energía. Eso es criminal, eso es un crimen internacional. Por eso decía que es una alianza de criminales internacionales que se valen del tráfico de drogas, recordemos el Watergate, que se valen del tráfico de armas que están penados en leyes internacionales, tal como es la Convención Internacional de Asociación para Delinquir, tal como es la Convención Internacional contra el Uso de Mercenarios. Entonces, toda la violación de la Carta de la ONU. El derecho y los principios de Naciones Unidas, precisamente. Según una proscripción del derecho internacional. Nuestro mundo todo se viola allí. Con respecto al tráfico de drogas y con respecto al narcotráfico desde Colombia, el gobierno de Venezuela lo había denunciado ya con anterioridad, incluso con las exactas ubicaciones en los mapas. Desde el año pasado decía dónde estaban ubicados campos de mercenarios en Venezuela, en La Guajira, y en esta oportunidad se sabe que allí además esos son territorios de un narcotraficante. Ahora se habla de un clan narcotraficante de La Guajira colombiana. ¿Cuándo se va a conocer esta verdad que resulta también irrefutable para entender hasta dónde avanzaron? Sí, allí es importante aclarar que este señor, el que llaman el doble rueda, es un protegido de la DEA y es un protegido del gobierno del señor Iván Duque. Lamentablemente... Pues no había otra explicación de por qué no está detenido, por qué no está lamentablemente capturado. Será a través de la opinión pública norteamericana que ya ha comenzado a escudriñar, a averiguar sobre lo que está subyaciendo sobre este señor doble rueda, que tiene orden de captura internacional, que tiene orden de captura
incluso dada por el señor Iván Duque, y de repente todo queda en un limbo jurídico, no se ejecutan las órdenes de captura. Entonces, se supone que este señor, como financista de las operaciones contra Venezuela, es protegido, es captado por la DEA para que él se encargue del financiamiento de toda la operación contra Venezuela. Aquí hay un delito de agresión. Sé que el Estado venezolano no ha utilizado la figura del delito de agresión que se aprobó en el año 2017. Fue el último en aprobarse en el marco del Estatuto de Roma, el último en aprobarse porque tuvo mucha polémica mundial. Y es muy polémico, sigue siendo muy polémico. Creo que por eso el Estado venezolano no ha hecho uso de esa figura jurídica. Pero es un delito de agresión lo que ha hecho Colombia. Es un delito de agresión. Claro. Colombia, en connivencia con los Estados Unidos y con todos los países integrantes del Grupo de Lima, que se constituyeron con la única intención y bajo el único efecto de agredir a Venezuela. Sí, Francisco, me queda algo por preguntarle para destacar la inteligencia venezolana. Bueno, totalmente destacable la inteligencia venezolana. Sí, yo creo que es parte de esa alianza internacional, yo creo que es parte de la cooperación, de la solidaridad que demostró el presidente Chávez, que ha continuado el presidente Nicolás Maduro, y esa misma solidaridad ha sido recompensada por la solidaridad de los países que nos han ayudado, porque esto es un trabajo de inteligencia muy bien concatenado entre varios grupos de países que tienen una inteligencia formidable, como Cuba, como Rusia, como China. Esto nos ha ayudado, nos ha preparado, nos ha enseñado y ha valido para que nuestros cuerpos y organismos de inteligencia puedan proteger al pueblo de Venezuela de estos delincuentes internacionales, porque no tienen otro nombre: traficantes de drogas, traficantes de armas, asesinos. Eso es lo que está detrás de la oposición venezolana. Y lamentablemente decir que son venezolanos. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu análisis. A ti por la invitación. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Mundo, esta frase resulta fundamental. Abrimos comillas. La salud es el camino hacia la seguridad, la prosperidad y la paz. Cerramos comillas. Mensaje del director general de la OMS que da al inicio de la cumbre 73 del organismo multilateral en un momento crucial para la humanidad. La pregunta es, ¿alguien aún duda que la salud no puede ser un negocio en el mundo? Lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia El Mundo, la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de la humanidad. Es una de las reflexiones que deja la Asamblea Virtual de la Organización Mundial de la Salud de la OMS este lunes, cuya prioridad es un sistema sanitario digno para todos los pueblos. Vamos a revisar lo sucedido durante esta jornada. Las cifras de la pandemia son devastadoras. Se conocieron en la 73ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, con la participación virtual de sus miembros. La carga de la COVID-19 asciende a más de 4 millones de casos confirmados y estamos hablando también de casi 300.000 decesos en las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. El llamado de la OMS a los 194 Estados miembros sigue siendo la solidaridad internacional y abocarse a trabajar en fortalecer la seguridad sanitaria del hemisferio. Ha llegado el momento de unir las dispares hebras de seguridad sanitaria global en una cadena irrompible, un marco integral para la preparación ante epidemias y pandemias. El mundo no carece de las herramientas,
la ciencia o los recursos para hacerlo más seguro contra las pandemias. Lo que hace falta es el compromiso sostenido de utilizar las herramientas, la ciencia y los recursos que tenemos. Eso debe cambiar y debe cambiar hoy. El organismo insiste en advertir sobre los riesgos de levantar las medidas de restricción sanitaria de forma prematura ante una susceptibilidad persistente. Por su parte, el secretario general de la ONU señaló que la reconstrucción del mundo debe estar guiada por economías igualitarias, incluyentes y duraderas. Además, criticó a los países que ignoraron las recomendaciones. Hemos visto expresiones de solidaridad, pero muy poca unidad en nuestra respuesta a la COVID-19. Los países siguieron estrategias diferentes, a veces contradictorias, y todos pagamos un alto precio por ello. Muchos países ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, el virus se expandió por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur. Los delegados de los países expusieron las políticas implementadas para combatir los efectos de la pandemia e instaron a que la futura vacuna contra el coronavirus sea un bien público. Es necesario que los estados puedan impulsar acciones que garanticen el acceso al conocimiento de estos bienes públicos globales a través de licencias gratuitas o suficientemente accesibles para todas las sociedades del mundo. Algunas naciones prometieron ayudas económicas para la lucha contra la pandemia. Me gustaría anunciar que China proporcionará $2.000 millones en 2 años para asistencia internacional, para apoyar a los países afectados por la pandemia, especialmente los países en desarrollo, para combatir el virus y reanudar el desarrollo social y económico. Irónicamente, los ataques a la OMS llegaron por cuenta del país con mayor número de contagios en el mundo, como consecuencia de las medidas de prevención tardías. Según el secretario de Salud de Estados Unidos, la organización fracasó en obtener la información que necesitaba el mundo para enfrentar la COVID-19 y eso costó vidas. Lo propio hizo Donald Trump desde su despacho, reiterando la decisión de suspender el apoyo financiero a la organización. Creo que han hecho un trabajo muy triste en el último periodo de tiempo. Y nuevamente Estados Unidos le paga $450 millones al año. China les paga $38 millones al año. Y son un títere de China. Están centrados en China para decirlo mejor. Pero son un títere de China. Mientras, muchas naciones buscan la forma de superar la crisis, otros emplean estrategias para tapar las fallas del sistema. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Gonzalo Basil, él es director de Salud Internacional de Claxo, director de Programas de Salud Internacional de Flaxo en República Dominicana, nos acompaña precisamente de su capital, Santo Domingo. Gonzalo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Gonzalo, lo sucedido durante esta jornada, primero comenzar por las palabras, porque marcaron el punto de las discusiones para todos los que intervinieron, del director general de la OMS. Un asunto central y de hecho nos preguntábamos, él planteaba, la salud debe cambiarse su forma de verla. Se necesita una salud que genere seguridad, que genere paz y que genere prosperidad. Por eso también decíamos, a alguien le queda dudas que el gran problema en este momento para resolver es la salud que se ha privatizado, la salud mercantilizada. Bueno, sin duda ahí me parece que se abren como dos conceptos diplomáticos, ¿no? Que me parece que son importantes de aclarar, digamos. Cuando la propia OMS plantea la narrativa de la seguridad sanitaria global, digamos, el concepto de seguridad sanitaria global es un concepto que viene de los años 90 y que básicamente tiene como preponderancia, digamos, una definición de zonas de peligro y zonas de seguridad para los países del norte global, es decir, las emergencias epidemiológicas y las enfermedades consideradas reemergentes entre los años 80 y 90 de este ciclo, se empieza a utilizar un concepto que es el concepto que la OMS después va a propagar en todo el mundo, que es el de seguridad sanitaria global. Y ese concepto, ¿qué nos dice? En realidad nos dice que la propia OMS, con Estados Unidos y otros actores globales, sobre todo del norte global, construyeron un sistema de vigilancia global, el sistema el GOAR, que es la red global de respuesta a alertas a brotes, ¿no? A brotes y a pandemias,
Y ese sistema, digamos, puso toda su preponderancia en vigilar patógenos, en vigilar enfermedades, y por otro lado, mientras tanto, la globalización liberal estaba mercantilizando los bienes públicos para la vida, los sistemas de salud pública estaban perdiendo capacidades y progresivamente, tanto en el sur como en el norte, digamos, se destruían, digamos, las capacidades de los sistemas de salud, digamos, para la atención, digamos, sanitaria y la respuesta a los problemas epidemiológicos, digamos. Entonces, me parece que en esa declaración hay que mirarla con gran observancia, porque la definición de seguridad es una definición donde la OMS vuelve a poner en el centro la definición de zonas de peligro y zonas de seguridad, que son una delgada línea divisoria donde, digamos, se pudiera desdibujar fácilmente, es decir, fácilmente yo en una crisis epidemiológica en Cuba, en Venezuela o en donde sea, pudiera, digamos, utilizar el concepto de seguridad sanitaria global para poder intervenir y supuestamente proteger a las poblaciones, digamos. Entonces, me parece que ese concepto utilizado por la OMS, más que llamarme a aplaudir o a, digamos, repensar, me preocupa en el sentido de que pudiéramos estar viendo, digamos, cómo en realidad la OMS está pensando en, de alguna manera, podríamos decir, acelerar y expandir lo que ya venía haciendo, es decir, todo el GOAR, todo el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes, Gonzalo, que básicamente es un sistema... Sí, permíteme, te planteo algo. Pues muy interesante escucharte, porque quienes no somos expertos en la materia, evidentemente, por eso lo llamamos a ustedes como expertos, en particular lo hemos asumido como una seguridad para la vida. De hecho, así muchos también lo han visto hoy, pero qué bueno que sea la OMS que llame a la paz, a la seguridad y a la prosperidad, pensando es en la salud de todos los que hacemos vida en este planeta. Sí, digamos, lo que pasa es que el concepto utilizado desde la OMS, enmarcado en cómo la OMS viene definiendo seguridad sanitaria global, no hay que olvidar que es un concepto que se instala en todas las universidades del norte global. Es decir, por eso la Johns Hopkins, la Harvard, el propio Comando Sur, digamos, la Oxford, todas las universidades centrales del norte global desarrollan programas de seguridad sanitaria global con toda esta perspectiva que yo estaba contando antes, ¿no? A mí me parece que a la OMS lo que hay que ponerle en el centro de preocupación a la OMS es, primero, cómo la OMS va a recuperar soberanía sobre la salud de los pueblos. Es decir, soberanía porque hoy básicamente en la Asamblea Mundial de la OMS tiene más poder y más capacidad de decisión el filantrocapitalismo, es decir, digamos, las corporaciones internacionales, las fundaciones filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates, como la Fundación Hathaway, Bilderberg, de Carlos Slim y otras, digamos, esas fundaciones asociadas a las corporaciones hoy tienen un peso determinante en la propia toma de decisiones de la propia OMS, digamos. Entonces me parece que una primera, digamos, cuestión que hay que poner en el centro de esta pandemia es cómo recuperar autonomía y soberanía para que quienes decidan adentro de la OMS sean las sociedades, las naciones y los estados junto con sus pueblos y no corporaciones internacionales. Y un segundo punto es que creo que hay que plantearle a la OMS y a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud también, un tema muy preocupante, digamos. Ambas organizaciones quedaron atrapadas en un poco las iniciativas que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros actores extrasanitarios vinieron impulsando, sobre todo en el sur global, de las reformas que, digamos, comúnmente se llaman de privatización, pero que en realidad reformas que fragmentaron, segmentaron y estratificaron, es decir, generaron más desigualdad en los sistemas de salud. Y esas reformas en los sistemas de salud las comandó en los últimos 20 años el Banco Mundial, pero lamentablemente la propia Organización Mundial de la Salud y la propia OPS en Latinoamérica acompañaron ese proceso de reformas. Entonces, yo creo que hay que plantear y observar muy claramente esta asamblea con esas dos perspectivas, cómo la OMS recupera soberanía, digamos, para la toma de decisiones de los estados y las naciones y no la toma de decisiones de las corporaciones del complejo industrial farmacéutico y del filantrocapitalismo. Y en segundo lugar, cómo ponemos en discusión en Latinoamérica retrotraer, digamos, el shock de reformas a los sistemas de salud que han terminado
produciendo mortalidad, desigualdades en salud, y esto que conocemos en América Latina, que es una especie de salud para pobres, salud para medios, salud para ricos, naturalizada, una inequidad y desigualdad, digamos que en definitiva es un gran problema. Sí, y que los pacientes somos considerados unos clientes, parte del mercado, no somos pacientes sino clientes, como pasa en casi toda nuestra América Latina. Si algo en puede Colombia, comenzar... Chile y otros. Exactamente, bueno, ahí has planteado un ejemplo clarísimo, Colombia y Chile, para no ir muy lejos. Hay algo que quiero preguntarte sobre el tema de las vacunas. Si en algo quiere realmente cambiar la OMS desde la perspectiva del análisis que planteas, es que realmente se dé la pelea por una vacuna para todos. No, por ejemplo, lograr que, por ejemplo, Estados Unidos, el presidente Trump, gane la pelea con Alemania y se queden entonces con una vacuna sin saber cuánto va a costar. Bueno, efectivamente me parece que el planteo, creo que era el planteo de Argentina, si mal no escuché en la presentación, digamos, creo que hay una gran preocupación porque imagínense que esta vacuna que se está discutiendo para el SARS-CoV-2 es una vacuna que potencialmente, digamos, es aplicable a toda la población mundial, digamos, es decir, con lo cual la población mundial, digamos, esa vacuna puede ser un bien público para proteger la salud de la población mundial o puede ser, digamos, no capitalismo del desastre, es decir, digamos, una vacuna que potencialmente puede tener como mercado a toda la sociedad global, digamos, con todos los riesgos que eso significaría en empezar a una especie de competencias de sálvese quien pueda, que como si la produce mi país la vacuna, en mi país se aplica de alguna manera gratuita o no, pero para exportarla, digamos, como patente, la exporto mercantilizándola, digamos. Entonces yo creo que ahí hay una gran, digamos, preocupación, no solo del juego de la OMS, digamos, porque la OMS en esto, hay que decirlo, lamentablemente no tiene el poder de decisión sobre esto, pero sí me parece que la OMS, en los ensayos que está llevando adelante, pueden dar pistas sobre esto, digamos, ¿no? O sea, sobre la competencia de la vacuna. A mí me preocupa que el ensayo Solidarity, que es el ensayo, digamos, de una de las pruebas para las vacunas de coronavirus, en gran medida parte de las Big Pharma estén participando financiando ese ensayo, ¿no? O sea, porque lo que refería antes, ustedes saben que, por ejemplo, el Programa Mundial de Vacunas, el Gavi, en sus siglas en inglés, un 60% hoy del Gavi lo financia la propia industria farmacéutica, ¿no? Entonces, cuando me refiero a todos esos entramados, creo que hay que estar muy alertas en qué ocurre con esta competencia entre Estados Unidos, Alemania y también el sur para tomar decisiones colectivas, ¿no? No quedarnos como espectadores. Sí. Ahí, hablando de eso, deberán estar entonces muy alertados quienes piensan en el gran negocio y detrás de ellos, evidente, los experimentos en los laboratorios farmacéuticos de la propuesta que hace China hoy. China dice, el propio presidente Xi Jinping no lo manda a decir a nadie, y es lo que plantea ante la OMS, es cuando tengamos la vacuna será un asunto de salud mundial. Eso podría cambiar el paradigma de esta situación. No, sin duda me parece que ahí hay, digamos, un poco lo que decía recién cuando escuché la posición de Argentina. Una cosa es declarar las vacunas y las estrategias, digamos, medicamentosas, o en este caso de una vacuna para la enfermedad del SARS-CoV-2, digamos, como un bien público, y otra cosa es declararla como una competencia, digamos, desregulada, donde cada quien hace lo que puede, lo que quiere, se apropia de eso como propiedad privada y después lo utiliza de acuerdo a estrategias de mercantilización o peor aún, no solo de mercantilización, sino de geopolítica, ¿no? Porque uno cuando escucha a Estados Unidos hablar de la vacuna, digamos, o incluso por momentos a ciertos sectores de la Comunidad Europea, digamos, entre líneas aparece mucho también el tema de la geopolítica, y lamentablemente a América Latina y el Caribe nos agarra en una etapa muy fragmentados, ¿no? Muy descoordinados, con una región que no tiene una posición regional sobre estos temas, y esto creo que, digamos, por ejemplo, en otros momentos históricos, el propio UNASUR Salud, la Unión Sudamericana de Naciones, mantenía posiciones comunes. Por ejemplo, lo hizo para la hepatitis C, para el medicamento de la hepatitis C, lo hizo para algunos otros temas de patentes farmacéuticas, digamos, y cómo buscar maneras de, digamos, de
de formas de no respetar esas patentes, digamos, en el caso de Brasil y otros en el pasado, digamos. Entonces, lamentablemente hoy América Latina nos encuentra muy fragmentados en un proceso de integración regional que podríamos decir de alguna manera desintegrado regionalmente, y eso creo que también es una preocupación para afrontar estos desafíos de que, como dirían, creo que los zapatistas, digamos, peleamos por separados, pero nos terminan después afectando y derrotando a todos juntos, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una preocupación sobre este tema, porque sin duda va a necesitar de posiciones regionales las discusiones que vengan, que estén por venir, en el caso de la vacuna, como de bienes públicos para la vida y para la salud. Exactamente, con la nostalgia por la integración y con la esperanza de que regrese, porque sí que lo necesitamos en este momento. Gonzalo, gracias por ese análisis, muy interesante, muy buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy buenas noches, gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia. 6 meses han pasado desde el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Y a pesar de todo tipo de acción represiva, en varias partes del país hay protestas. ¿Qué se exige? Bueno, atención en tiempos de pandemia, elecciones generales y justicia por las víctimas. Tenemos ese panorama y lo analizamos al volver, aquí en Es Noticia. En Noticia Bolivia, han pasado 6 meses del golpe de Estado. En varias regiones el pueblo se levanta ante el abandono del gobierno de facto. Familiares y organizaciones sociales recuerdan las masacres ocurridas después de este golpe y el asesinato del periodista Sebastián Moro. En la ciudad del Alto, ciudadanos bloquearon la carretera que la une con Copacabana. Es la continuación de las protestas contra el gobierno de facto. Los manifestantes demandan que la autoproclamada Yanine Áñez respete el plazo de 90 días establecido en la ley para la realización de elecciones generales, algo que Áñez ha puesto en duda. A esto se agrega la precaria respuesta a la pandemia, donde la mayoría de los trabajadores, acostumbrados a subsistir día a día, se ven forzados a optar por la trágica disyuntiva, morir de coronavirus o morir de hambre. La respuesta del régimen autoritario ha sido la misma desde que se instaló hace 6 meses. Represión, desmonte de los programas sociales y del Estado social, logrado por el gobierno del expresidente Evo Morales. A las protestas en la región del Alto se suman las exigencias de justicia de los familiares y víctimas de las masacres ocurridas en Sencata y Sacaba, donde fueron asesinadas 35 personas, hubo cerca de 500 heridos y decenas de detenidos. La dictadura, además, es responsable de la muerte del periodista Sebastián Moro, que recibió golpes en el cuerpo y la cabeza por haber vaticinado el golpe de Estado. El régimen de facto se niega a esclarecer el caso. ¿Cuál es la situación esta noche? De inmediato vamos a La Paz, a Bolivia, con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches. En la ciudad del Alto los bloqueos de la carretera hacia Copacabana, lo que quiere decir hacia el Perú. Sin embargo, hay promontorios tanto de tierra como de piedras que han quedado esparcidos en un buen tramo de la carretera en el distrito 7 de la ciudad del Alto. Sin embargo, hoy hubo una rueda de prensa de los principales dirigentes de las organizaciones sociales. Participaron por lo menos 12 organizaciones sociales y estas han firmado un pacto para dar un tiempo muy breve, que no han especificado si es de semana o de un poco más de tiempo. Han dicho
de inmediato. El gobierno de facto tiene que resolver el tema primero de autorizar que las personas salgan a trabajar, porque ya son casi 2 meses de encierro y la gente vive el día a día. Lo que sale a vender es lo que lleva a casa en pan para comer ese día. El segundo punto es la convocatoria de elecciones. Preocupa mucho que con la altísima corrupción que se está conociendo en el niveles del gobierno de facto, todavía continúen las acciones sin ninguna investigación para quienes pertenecen al gobierno. Y un tercer aspecto es la derogatoria del decreto que autoriza el uso de semillas transgénicas para un total de 5 cultivos. Los dirigentes han dicho que esperarán unos 2 o 3 días para tomar nuevas decisiones si el gobierno no toma en cuenta y responde a sus exigencias. Recordemos, Tatiana, que la Central Obrera Boliviana, que aglutina a casi 70 organizaciones sindicales nacionales, la semana pasada también decretó emergencia exactamente con las mismas demandas, con los mismos reclamos. La información que tenemos es que en Caracara, un barrio popular de Cochabamba, continúa el bloqueo de las principales avenidas. También hay bloqueo en el área rural de Potosí. Y hemos conocido que hoy se realizó un cabildo en una provincia de Santa Cruz, que por donde pasa la carretera entre Santa Cruz y el Beni, donde se ha determinado también dar un plazo perentorio para que las autoridades del gobierno se pronuncien y resuelvan fundamentalmente estos 3 pedidos. Sobre los excesos en cuanto a los derechos humanos, no hay ningún tipo de iniciativa, pese a los reclamos, por un lado desde la Asamblea Legislativa, desde el Defensor del Pueblo y desde las organizaciones sindicales y sociales. Tatiana. Se exige por eso verdad y justicia. Gracias, Freddy, gracias por ese recuento. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A propósito de verdad y justicia, saludamos a Penélope Moro. Ella es hermana del periodista Sebastián Moro, nos acompaña desde Mendoza, en Argentina. Penélope, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana, y a toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Cuando hablamos de verdad y justicia, necesariamente debemos averiguar sobre las investigaciones que, como bien nos decía Freddy, dentro de Bolivia no hay indicios, por lo menos ahora, en medio de un gobierno golpista, que avancen. ¿Hay esperanza a nivel internacional que realmente pueda saber qué fue lo que sucedió con Sebastián? Esperamos que sí, que Penélope, ¿la hemos perdido vía telefónica momentáneamente o en vivo? Si la podemos recuperar, le pedimos a la producción. Me dicen que está con nosotros. Penélope, ¿me escucha? Sí. Qué bueno, sí, fueron unos segundos, adelante. Gracias, Penélope, adelante. Bien, tenemos los ojos puestos en las elecciones de Bolivia. Esperamos que el régimen de Áñez cumpla con este plazo de 90 días para que se puedan realizar las elecciones, porque es la única manera de llegar a un proceso de verdad, memoria y justicia por todas nuestras víctimas, en nuestro caso familiar y personal, por la muerte, el asesinato, el presunto asesinato de mi hermano, el periodista Sebastián Moro, quien se desempeñaba como jefe editor en Prensa Rural y como periodista en Radio Comunidad, que son 2 medios que pertenecen a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y también estaba realizando la cobertura postelectoral a partir del 24 de octubre pasado para el diario Página 12 de aquí de Argentina, donde Crónica, en 12 crónicas, fue develando el modus operandi de los grupos de extrema derecha que responden a los comités cívicos, como fue en uno de estos casos que él detalla, el de las torturas que sufrió la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, en la vía pública, por ejemplo, entre muchos otros. López, cuando Sebastián se conoce la noticia que murió producto de los golpes y producto de cómo estaba él, ¿se sabe si alguien por lo menos pudo tener algunas pruebas, cuando se conoce esta noticia, que permitan tener indicios para más adelante avanzar en las investigaciones sobre autores materiales e intelectuales de su asesinato?
Lo que tenemos son testimonios de los allegados que lo encontraron a Sebastián en su casa el domingo 10 de noviembre, cuando ya se estaba consumando el golpe de Estado. La noche anterior él había enviado la nota a Página 12, donde anunciaba que la puesta en marcha contra el gobierno de Evo ya estaba activa. Y además de eso tenemos partes médicos que acreditan policontusiones, politraumatismos previos al ACV que habría sufrido. Esto ha sido peritado por médicos forenses especializados aquí en Argentina, que además han hecho sus consultas independientes con algunos integrantes del equipo de antropología forense y que coinciden en que se trata de una muerte extremadamente dudosa que reviste de la necesidad de una investigación rigurosa. La CIDH se ha hecho eco de esta situación a través de estas pruebas con que hemos ido nutriendo la denuncia a nivel internacional y lo hizo visible a través del informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión a principios de abril. Lo que necesitamos es que esa información se haga a través de un traslado formal hacia el régimen de Áñez para que se puedan comenzar a viabilizar las investigaciones, porque la intención también es que desde Argentina se comience una investigación paralela. Y en Argentina, ¿quién estaría a cargo de la investigación? Sumado a esto, te pregunto, ¿hay algún contacto con el gobierno argentino también para que sirva de canal sobre el gobierno de facto de Áñez? Bueno, eso ha sido muy complicado, muy difícil. Hubo mucha demora del gobierno argentino en respondernos. Entendemos porque se dio justo en medio de una transición del gobierno macrista que por supuesto no nos recibió, ni nos atendió, ni se hizo eco de esta situación. Y al tiempo ya estaba asumiendo el nuevo gobierno de Alberto Fernández. Sí nos recibieron en febrero desde Vicecancillería y hubo ciertos pronunciamientos y compromisos a realizar una investigación paralela, pero después no obtuvimos más respuestas y desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está a cargo de Horacio Pietragala, su subsecretaria Andrea Pochac está en contacto con nosotras y es quien nos explica que este informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión tiene mucho valor simbólico, pero que se necesita ese traslado formal hacia el gobierno de Áñez. Por lo tanto, entendemos que no hay un vínculo directo. Otro paso importante que se ha dado desde Argentina, que tiene que ver con la provincia de Córdoba, es que a principios de marzo se realizó la primera denuncia penal contra el gobierno de Áñez por la muerte de Sebastián Moro. Y estamos esperando que el Juzgado Federal número 2 de Córdoba habilite esta posible investigación bajo el principio de universalidad. Para despedirla, Penélope, ante una situación tan dolorosa, vemos como, por ejemplo, se dio durante esos mismos días el asesinato de Sebastián y en estas mismas circunstancias hay en este momento un periodista también argentino detenido por el gobierno de facto. Es decir, son dos casos de periodistas argentinos que, bueno, Sebastián vivía en Bolivia, Facundo había ido para hacer el cubrimiento precisamente de las elecciones y luego se queda para cubrir, como tantos y tantos de los medios de comunicación que estábamos allá, el golpe de Estado, porque así debía ser, no podía ser de otra manera. Como vemos entonces son dos hechos que involucran a ciudadanos argentinos. ¿Alguna otra acción a nivel internacional que pueda hacerse y que no quede solamente en manos de la CIDH? Por el momento no, porque estamos siguiendo los lineamientos de nuestro abogado patrocinante, que es Rodolfo Jansson, que lo lleva por esa línea. Sí estamos recibiendo muchísimo apoyo de organizaciones sociales a nivel de toda Latinoamérica. Que eso nos ayuda a visibilizar la causa y es muy potente y muy importante. Sí nos solidarizamos con el... La perdemos en el último minuto a Penélope Moro, hermana del periodista Sebastián Moro. Lamentablemente nos quedamos con ese
aspecto final de su reflexión, lo que nos decía es que se recibe el apoyo de organizaciones y de movimientos sociales a nivel internacional. Le agradecemos a Penélope por habernos acompañado, contarnos cómo va esta situación evidentemente tan dolorosa, donde se sigue exigiendo, lo veíamos en Bolivia, los familiares de las víctimas dentro y fuera del país, verdad y justicia. Despedimos así esta emisión de Noticia. A todos gracias por habernos acompañado durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, con eso los dejamos. Hasta mañana.